el Mustang salvaje se acercó a una anciana en silla de ruedas y lo que sucedió asombró a todos. En un rincón olvidado de la vasta campiña, donde el tiempo parecía haberse detenido y las tradiciones se mezclaban con el murmullo del viento, existía un pequeño pueblo de calles empedradas y casas encaladas que conservaban en sus muros la historia de generaciones enteras. Allí, en el corazón de este paisaje sereno y melancólico, vivía doña Carmen, una anciana de cabellos plateados y mirada profunda, cuyos ojos reflejaban tanto el sufrimiento de los años como la nobleza de un alma que había amado y perdido, y que, sin embargo, aún resplandecía con la luz tenue de la esperanza. Doña Carmen residía en una modesta casita a las afueras del pueblo, una vivienda humilde que parecía haber surgido de la misma tierra, con paredes desgastadas por el sol y el tiempo, y un pequeño jardín que, a pesar de las inclemencias, se esforzaba en exhibir la belleza de las flores silvestres y el verdor de las enredaderas. Cada mañana, con la primera luz del alba, la anciana se despertaba al compás del cantar de los pájaros y del murmullo del río cercano, y, a pesar de las limitaciones que le imponía su avanzada edad y su dependencia de la silla de ruedas, se entregaba al día con la dignidad y la serenidad de quien ha visto pasar incontables inviernos y veranos. La vida de doña Carmen había estado siempre impregnada de la magia de los recuerdos. En cada rincón de su hogar se percibía la huella de un pasado lleno de risas, lágrimas, amores intensos y despedidas dolorosas. La vieja fotografía en blanco y negro, cuidadosamente enmarcada sobre la repisa de la chimenea, mostraba a una joven de mirada luminosa y sonrisa franca, cuyos días transcurrían entre bailes, festivales y encuentros apasionados. Con el paso del tiempo, las circunstancias habían impuesto la soledad, pero en el silencio de sus pensamientos la anciana seguía encontrando consuelo en aquellos instantes que la vida, en su infinita complejidad, había regalado. El pueblo en sí mismo era un lugar donde las leyendas y las tradiciones se entrelazaban con la realidad. Sus habitantes, de costumbres arraigadas y corazones templados por el trabajo y la adversidad, contaban historias que se transmitían de generación en generación, relatos de amores imposibles, de misterios que habitaban en los bosques cercanos, de milagros surgidos en los momentos más inesperados. Las viejas campanas de la iglesia resonaban cada domingo, llamando a los fieles a congregarse en un ambiente de recogimiento y fe, mientras los niños corrían libres por las callejuelas, ajenos a la solemnidad de los recuerdos de los mayores. En este escenario, la cotidianidad de doña Carmen transcurría con la lentitud y la profundidad de un río que arrastra consigo las memorias del tiempo. Cada mañana, la anciana se preparaba para salir, ajustando con cuidado la correa de su silla de ruedas y vistiendo con orgullo el chal que había tejido con sus propias manos en los inviernos pasados. Al salir al exterior, se encontraba con el saludo amable de los vecinos, quienes la trataban con el respeto y la ternura que merece quien ha dedicado su vida a cuidar a los demás, aun cuando su propio cuerpo le recordaba con incesante insistencia las huellas de la vejez. El aire en el pueblo era fresco y limpio, impregnado del aroma a tierra mojada después de una llovizna reciente, y cada rincón parecía susurrar secretos de antaño. Las plazas se llenaban de voces que narraban leyendas antiguas, y en las tardes, cuando el sol comenzaba a descender pintando el cielo de tonos anaranjados y rojizos, el ambiente se vestía de una atmósfera casi mística. Era en esos momentos de transición, cuando la luz se diluía en la penumbra del crepúsculo, que doña Carmen encontraba una extraña paz, como si el día que muere le ofreciera la oportunidad de revivir fragmentos de un pasado que se negaba a extinguirse. Una de las tardes más memorables se había convertido en parte del imaginario colectivo del pueblo. La anciana, sentada en el porche de su casa, había observado con atención el ir y venir de las hojas secas que el viento barría por la calle. Cada hoja parecía llevar consigo un susurro, una historia que la naturaleza contaba en silencio. Fue en ese preciso instante cuando el destino empezó a trazar una línea inesperada en el camino de doña Carmen. Mientras ella dejaba que sus pensamientos vagaran entre recuerdos y anhelos, en el horizonte se vislumbraba el contorno de algo extraordinario, una figura en movimiento, que desafiaba la quietud del paisaje. El murmullo del viento se intensificó levemente, y el cielo,
que hasta entonces se mostraba sereno y apacible, empezó a llenarse de matices inusuales. A lo lejos, sobre la llanura que se extendía hasta donde la vista alcanzaba, se distinguía la silueta de un animal salvaje. Poco a poco, aquella forma fue adquiriendo mayor definición, y ante los ojos incrédulos de la anciana, se hizo evidente que se trataba de un mustang, un caballo de espíritu libre y alma indómita, cuyos relinchos parecían retumbar en la inmensidad del campo. El mustang, con su musculoso cuerpo y crin al viento, emergía de la penumbra de la distancia con la elegancia propia de quienes pertenecen a un mundo indómito y sin fronteras. Su andar, firme y decidido, contrastaba notablemente con la tranquilidad del entorno, y cada paso suyo parecía marcar el compás de una canción ancestral, un himno a la libertad que había permanecido oculta en las entrañas de la tierra. Los ojos del animal brillaban con una intensidad casi sobrenatural, como si en ellos se reflejara el conocimiento de secretos olvidados y la fuerza de un destino ineludible. Doña Carmen, sentida y sorprendida, observó con atención aquella escena que parecía sacada de un sueño. A pesar de las limitaciones impuestas por su silla de ruedas, el alma de la anciana se llenó de una emoción indescriptible al contemplar el milagro de la naturaleza manifestado ante ella. El encuentro, aunque silencioso y breve en apariencia, cargaba en sí una promesa de cambio, un indicio de que la vida, en su incesante movimiento, aún tenía reservadas sorpresas capaces de transformar incluso los corazones más marchitos. La atmósfera en el porche se volvió densa, cargada de una energía sutil que parecía conectarla directamente con el mundo salvaje que se desplegaba en la llanura. Cada latido del corazón de Doña Carmen se sincronizaba con el ritmo del viento, y el murmullo de las hojas se transformaba en una sinfonía que celebraba el misterio y la belleza de lo efímero. La anciana, cuya existencia había estado marcada por la rutina y la melancolía, sintió en ese preciso instante que algo estaba a punto de suceder, algo que rompería la monotonía de sus días y abriría una ventana hacia un futuro inesperado. Los minutos transcurrieron en un silencio casi sagrado, mientras la silueta del mustang se acercaba lentamente. La luz del atardecer, en un juego de contrastes entre la claridad y la sombra, delineaba con precisión los contornos del animal, haciendo resaltar cada músculo y cada detalle que hablaba de la inquebrantable fuerza de la naturaleza. La comunidad, que desde hacía tiempo había aprendido a vivir con la cadencia pausada del pueblo, comenzaba a notar el inusual acontecer, y, con una mezcla de asombro y temor, algunos vecinos se asomaban discretamente por las ventanas o se reunían en la vereda, ansiosos por presenciar el milagro que se desarrollaba ante sus ojos. Para Doña Carmen, sin embargo, aquel momento se transformaba en algo íntimo y personal. Con la mirada fija en el horizonte, la anciana sintió como las barreras del tiempo y la soledad se desvanecían, y en su lugar emergía la esperanza de un renacer. La imagen del mustang, símbolo vivo de la libertad, parecía recordarle que, a pesar de las dificultades y de los años acumulados en su cuerpo, el espíritu humano, y en este caso, el espíritu de la naturaleza posee una capacidad inagotable para sorprender, sanar y transformar. Mientras el animal continuaba su avance, la mente de Doña Carmen se llenó de recuerdos, de una juventud repleta de aventuras, de días en que la libertad era el único horizonte posible, y de momentos en los que cada encuentro, por efímero que fuera, dejaba una huella imborrable en el alma. Esos recuerdos, a veces dolorosos y otras veces dulces, se entrelazaban con la realidad del presente, creando una amalgama de sensaciones que la hacían sentir viva, a pesar de las marcas del tiempo. El suave crujido de la madera en el porche, el distante canto de los pájaros y el murmullo del viento componían la banda sonora de aquella escena inigualable. La naturaleza, en su infinita sabiduría, parecía haber orquestado un encuentro destinado a romper las cadenas de la rutina y a insuflar nueva vida en el corazón de la anciana. En ese instante, la espera, la soledad y el peso de los recuerdos se transformaron en la pura exaltación del momento, en la certeza de que la vida siempre tiene reservada una sorpresa para quienes se atreven a soñar, incluso en la más dura de las adversidades. La primera luz del crepúsculo se desvanecía lentamente,
dando paso a un silencio cargado de expectativas y emociones. Doña Carmen, con una mezcla de timidez y asombro, observaba cómo el Mustang, imponente y sereno, se aproximaba cada vez más al umbral de su pequeño jardín. El ambiente, impregnado del perfume de la tierra húmeda y el murmullo suave de la brisa, se convertía en el escenario perfecto para el inicio de una transformación que, sin saberlo, iba a marcar el comienzo de una nueva etapa en su existencia. En ese preciso instante, la magia de lo inesperado se hacía palpable. Los límites entre lo humano y lo salvaje se difuminaban, y la esencia de la vida, con sus matices de dolor y esperanza, se manifestaba en la comunión silenciosa entre Doña Carmen y el majestuoso Mustang. La anciana, con el corazón palpitante, se preparaba para vivir un encuentro que, aunque efímero en apariencia, prometía resonar en lo más profundo de su ser durante el resto de sus días. La tarde se había vestido de un dorado intenso, y el aire parecía vibrar con una energía nueva. Doña Carmen, aún sentada en su porche, no podía apartar la mirada de la figura que se acercaba por el camino de tierra. El Mustang, majestuoso y libre, avanzaba con pasos seguros, cada vez más cercano, como si el destino mismo lo llamara hacia aquella casa que guardaba historias de antaño. Mientras la brisa acariciaba su rostro arrugado, la anciana sintió que en su pecho algo se agitaba, un sentimiento dormido desde hacía mucho, un eco de la juventud que alguna vez la hizo soñar sin límites. Los ojos del caballo, grandes y brillantes, parecían transmitir un mensaje que iba más allá de lo que la razón podía explicar. En ellos se leía una determinación salvaje, una sabiduría ancestral y una compasión que desafiaba la aparente dureza del mundo. Con cada paso, el animal dejaba atrás la penumbra del campo, emergiendo en la claridad casi mística del crepúsculo. La silueta del Mustang se fue delineando con precisión contra el cielo enrojecido, y el sonido de sus cascos sobre la tierra reseca se mezclaba con el murmullo distante del viento. Doña Carmen, a pesar de las limitaciones de su cuerpo, sintió que algo en su interior despertaba. Cada fibra de su ser parecía vibrar al compás del andar del animal. En ese instante, el tiempo se volvió relativo. La anciana percibió que la barrera entre lo posible y lo imposible comenzaba a desvanecerse. Con el corazón palpitante, extendió lentamente la mano, como queriendo tocar ese símbolo de libertad y rebeldía. La emoción que la embargaba era tan intensa que casi podía saborear la esperanza que se insinuaba en el aire. Mientras el Mustang se aproximaba, la atmósfera en el porche se cargó de un silencio expectante. Los rayos del sol se filtraban entre las nubes bajas, creando destellos que iluminaban la escena de forma casi mágica. La gente del pueblo, que había empezado a asomarse discretamente por las ventanas y puertas, se encontraba en un estado de atenta expectación. Nadie imaginaba que lo que estaba a punto de suceder cambiaría para siempre la vida de Doña Carmen, y encendería una chispa de asombro en todos los corazones. El caballo, al llegar a tan pocos metros, se detuvo con una elegancia imponente. Durante unos largos segundos, todo pareció suspenderse, el murmullo del viento, el latido del corazón de la anciana, incluso el leve crujir de la madera en el porche, se convirtió en una sinfonía de silencios. Fue en ese instante que los dos mundos, el de la naturaleza salvaje y el del humano marcado por el tiempo, se encontraron cara a cara. El Mustang bajó levemente la cabeza, en un gesto que recordaba la reverencia de un guerrero que reconoce la sabiduría en el rostro del otro. Doña Carmen, con lágrimas silenciosas en los ojos, percibió en ese movimiento una invitación. La naturaleza, en su forma más pura, se ofrecía a compartir con ella un secreto de sanación. La mano de la anciana, temblorosa pero decidida, se movió hacia la cabeza del caballo. El contacto fue breve, pero en él se fundieron dos universos, el del recuerdo doloroso y el de una redención latente. El instante del roce produjo una oleada de sensaciones que inundaron el alma de Doña Carmen. Fue como si, en ese fugaz contacto, se abrieran compuertas que permitían la entrada de la energía primordial de la Tierra. El Mustang, con los ojos entrecerrados y una expresión que oscilaba entre la serenidad y la intensidad, parecía absorber el gesto con una comprensión casi mística. Cada partícula del ambiente se impregnó de una luz cálida,
y por un momento, el tiempo pareció detenerse por completo. El murmullo del viento se transformó en un canto, y la naturaleza entera parecía proclamar que aquel encuentro no era fruto del azar. La energía que emergía en ese instante era palpable, se sentía en el suave roce de la brisa, en el tenue vibrar de las hojas, y en el eco distante de una melodía olvidada. Doña Carmen sintió como una corriente invisible recorría su cuerpo, aliviando dolores antiguos y encendiendo en su corazón una llama de juventud renovada. La conexión con el Mustang trascendía lo físico, era una comunión de espíritus, un reencuentro con la libertad que había creído perdida. En el porche, las sombras se alargaban, y la luz del atardecer dibujaba figuras danzantes sobre la vieja madera. Los vecinos, testigos silenciosos de la escena, se mantenían en una mezcla de asombro y reverencia. Nadie había presenciado nunca algo tan extraordinario. El encuentro entre Doña Carmen y el Mustang era un milagro que desafiaba las leyes del tiempo y la lógica. Las palabras parecían innecesarias en ese instante, pues la comunicación se daba en el lenguaje universal del alma, en gestos y en miradas que lo decían todo. El ambiente se fue cargando de una tensión sutil y creciente. La energía que había empezado a fluir se intensificó, y en el interior del porche se podía sentir el palpitar acelerado de un corazón que, a pesar de los estragos de la edad, aún latía con la fuerza de los recuerdos y la esperanza. El Mustang, que hasta ese momento había permanecido inmóvil, levantó la cabeza y, con un suave relincho, pareció invitar a Doña Carmen a dejarse llevar por esa corriente de vida. Fue entonces cuando la anciana cerró los ojos, dejando que el momento se imprimiera en lo más profundo de su ser. Por instantes, el contacto entre Doña Carmen y el animal se prolongó, como si el universo mismo quisiera eternizar aquel milagro. La energía que fluía era casi tangible, y en la penumbra del crepúsculo se distinguían destellos de una luz dorada que parecía emanar de ambos. La silla de ruedas, símbolo de limitaciones y del paso inexorable del tiempo, parecía desvanecerse en la vastedad de aquella conexión espiritual. La anciana sintió que sus pies, aunque inertes desde hacía años, se movían en su imaginación, que podía volver a caminar, al menos en el reino de los recuerdos y de la esperanza. El instante fue tan intenso que, por un breve lapso, Doña Carmen se olvidó de todo lo que la había afligido durante tantos años. El dolor, la soledad, las cicatrices de una vida llena de pérdidas se disiparon en el cálido abrazo del presente. En ese preciso momento, el Mustang se inclinó aún más, y sus ojos, en los que se reflejaba el fuego de la libertad, se encontraron con los de la anciana. Un diálogo silencioso se entabló entre ellos, uno que hablaba de renovación, de la belleza de lo efímero y de la promesa de un futuro en el que el alma puede renacer. La atmósfera se volvió cada vez más densa, cargada de la anticipación de un clímax inminente. Mientras el sol descendía lentamente, bañando la escena con un resplandor rojizo, el encuentro entre Doña Carmen y el Mustang alcanzaba un punto culminante. La naturaleza parecía conspirar a favor de aquella unión. Los árboles se mecían suavemente, las hojas caían en un baile lento y el murmullo del río cercano añadía una cadencia hipnótica a la escena. En ese preciso instante, la energía acumulada llegó a un punto de quiebre. El Mustang, como si entendiera la magnitud del momento, alzó la cabeza y lanzó un relincho profundo, un sonido que retumbó en el silencio del crepúsculo y pareció romper las barreras del tiempo. Fue un grito de liberación, un eco del alma salvaje que había llevado consigo durante toda su existencia. La anciana, con el rostro bañado en lágrimas de emoción, sintió que ese sonido penetraba cada rincón de su ser, despertando recuerdos largamente olvidados y encendiendo en ella la chispa de una vida que se negaba a apagarse. El clímax de ese encuentro se vislumbraba en el aire, en la fusión de energías opuestas pero complementarias, la inquebrantable libertad del Mustang y la profunda sabiduría y resiliencia de Doña Carmen. En ese momento, el mundo pareció detenerse, y la línea entre lo humano y lo salvaje se difuminó en una comunión sublime. La energía se concentró en torno a la anciana y el animal, creando una burbuja temporal en la que las penas y las limitaciones se desvanecían, dando paso a una experiencia transformadora. Mientras el sonido del relincho se desvanecía lentamente,
El ambiente se impregnó de un silencio reverente. Doña Carmen, con el corazón henchido de una mezcla de asombro y gratitud, abrió los ojos y, por primera vez en años, sintió el palpitar de la posibilidad de volver a ser dueña de su destino. La conexión que había experimentado no solo había sanado heridas del pasado, sino que parecía anunciar un cambio radical, un renacer que desafiaba las leyes del tiempo y la lógica, y que prometía transformar no solo su vida, sino la de todos aquellos que presenciaran el milagro. El crepúsculo se había disipado por completo, dando paso a la noche estrellada que parecía abrazar el pueblo con su manto de silencio y promesas. Tras el asombroso encuentro entre Doña Carmen y el Mustang, la atmósfera en el pueblo se transformó. Los murmullos, que en un principio se habían confundido con leyendas y rumores, se fueron convirtiendo en un cántico colectivo de esperanza. La historia de aquel milagroso encuentro se extendía por cada callejuela, cada hogar, y cada corazón latía con una renovada fe en la posibilidad de la transformación. Doña Carmen, cuya experiencia se había transmutado en un acto de redención personal, emergió de aquel día como símbolo viviente de que la vida aún podía ofrecer sorpresas insospechadas. Esa noche, al descender el manto de la oscuridad, la anciana se sentó en el porche de su casa, en compañía del Mustang que, después de haberse acercado con tanta entrega, permanecía a un costado, como un guardián silente de su renacer. La brisa nocturna, fresca y cargada del aroma a tierra mojada, parecía llevar consigo las voces de antiguos sabios, invitándola a dejar atrás las cadenas del tiempo. En el centro del pueblo, la gente se congregaba lentamente en la plaza principal. Las lámparas de aceite, encendidas con devoción, iluminaban rostros expectantes y llenos de asombro. Los vecinos, con una mezcla de incredulidad y júbilo, comentaban en susurros que nunca antes habían sido testigos de un milagro tan palpable. Las palabras fluyeron en un diálogo íntimo entre aquellos que, en su cotidianidad, habían aprendido a resignarse a la rutina, y ahora se veían confrontados con la evidencia de que la esperanza se podía materializar de la forma más inesperada. El ambiente se impregnaba de un sentimiento casi sagrado. Cada estrella en el firmamento parecía contar una historia de redención y cada suspiro del viento traía consigo la fragancia de un futuro por construir. Doña Carmen, con su mirada fija en el horizonte, recordaba los largos inviernos de soledad y dolor, pero también revivía en su memoria la calidez de momentos pasados en que la vida se mostraba plena de posibilidades. En ese instante, comprendió que el milagro no solo residía en el contacto fugaz con la fuerza salvaje del Mustang, sino también en la capacidad de transformar el dolor en una lección de amor y resiliencia. A lo largo de la noche, la anciana se dejó llevar por sus pensamientos. Cada recuerdo, cada lágrima derramada en silencio, se entrelazaba con la imagen del caballo libre, forjando un puente entre el ayer y el mañana. La silla de ruedas, que durante tantos años había sido un recordatorio doloroso de sus limitaciones, se volvía irrelevante ante la fuerza del espíritu. En la penumbra, mientras la luna se alzaba majestuosa, Doña Carmen sintió que la energía liberada por aquel encuentro trascendía lo físico, y que en el alma misma de la naturaleza se hallaba la llave para abrir nuevas puertas. La comunidad, inspirada por aquel milagro, empezó a experimentar cambios sutiles en su día a día. Los rostros antes endurecidos por la rutina se suavizaban al recordar que la vida tenía una esencia mágica, capaz de derribar muros y sanar heridas. Las conversaciones en las veredas ya no giraban únicamente en torno a las dificultades cotidianas, sino que se llenaban de anécdotas sobre fe, transformación y el poder del amor incondicional. La experiencia de Doña Carmen y su inesperada comunión con el Mustang se transformaba en un faro para los corazones cansados, recordándoles que, incluso en la vejez, la posibilidad de renacer no es una quimera, sino una realidad al alcance de aquellos que se atreven a soñar. A medida que la noche se deslizaba y el pueblo dormía envuelto en un sueño reparador, en la casa de Doña Carmen se gestaba una revolución interior. La anciana, con el cuaderno de notas en mano y la tinta todavía fresca en sus dedos, empezó a escribir lo que sería el testamento de su nueva vida. Cada palabra se transformaba en un susurro de esperanza,
en un canto de amor a la existencia que desafiaba el paso del tiempo. El relato fluía con la cadencia de un río que, a pesar de los obstáculos, se abre camino entre las rocas para encontrar la mar de la renovación. Las palabras escritas por doña Carmen no eran meras letras, eran un grito silencioso de libertad, una confesión íntima de una alma que se negaba a resignarse. Con cada línea, la historia se llenaba de matices, la nostalgia de los tiempos idos, el dolor de las pérdidas irreparables, y sobre todo, la convicción de que el milagro del Mustang había abierto una ventana a un futuro luminoso. El testimonio se convertía en un documento sagrado, una oda a la resiliencia y a la capacidad de transformar la adversidad en un motor de cambio. Esa noche, en la soledad de su habitación, doña Carmen comprendió que la verdadera redención no reside en olvidar el pasado, sino en abrazarlo, en reconocer que cada cicatriz es un símbolo de haber vivido intensamente. Al amanecer, cuando los primeros rayos de sol acariciaron el pueblo, la atmósfera estaba impregnada de una sensación de renovación. Los colores del alba se derramaban por el horizonte, pintando de dorado cada rincón y haciendo brillar las gotas de rocío que adornaban los jardines. Doña Carmen, con una sonrisa serena y la mirada llena de gratitud, salió al exterior con paso pausado pero firme. La transformación que había experimentado en la noche se notaba en cada gesto. Sus ojos brillaban con una luz nueva, y la energía que irradiaba parecía contagiar a todo el que se cruzara en su camino. La plaza del pueblo se llenó de murmullos y saludos cargados de emoción. Los vecinos se acercaban para felicitarla, para abrazarla y para compartir con ella la certeza de que lo imposible había sucedido. El Mustang, que había regresado al campo tras haber sellado aquella unión mágica, permanecía en la memoria de todos como el emblema de la libertad y la esperanza. Su figura, recortada contra el cielo despejado del amanecer, se había convertido en un símbolo eterno de la capacidad de la naturaleza para obrar milagros. El aire se llenaba de una dulce fragancia, como si las flores del jardín quisieran rendir homenaje al renacer de doña Carmen. La anciana, parada frente a su hogar, alzó los brazos al cielo y, con voz firme, pronunció palabras que parecían surgir de lo más profundo de su ser: hoy celebro el milagro de la vida. No importa cuán largos sean los inviernos, ni cuán profundas las cicatrices del tiempo, siempre hay en el alma la fuerza para renacer. Que este día nos recuerde a todos que la esperanza es un fuego que jamás se extingue. La declaración de doña Carmen se propagó por el pueblo como un eco poderoso que resonaba en cada rincón. Los corazones se llenaron de una alegría contenida, y la certeza de que la transformación era posible se convirtió en el hilo conductor de una nueva era. El milagro del Mustang y la valiente anciana se fusionaban en la narrativa colectiva, recordándole a cada habitante que la vida, con todas sus contradicciones, es un regalo inestimable que merece ser celebrado. Mientras la jornada avanzaba, el ambiente se impregnaba de un inusual sentimiento de unidad. Las generaciones se mezclaban en las conversaciones. Los jóvenes, con su frescura y entusiasmo, escuchaban con atención las palabras de sabiduría de los mayores, quienes narraban aquella historia con lágrimas y sonrisas a la vez. La plaza se convirtió en el escenario de encuentros espontáneos, de abrazos sinceros y de promesas renovadas. La magia del milagro había sembrado en cada alma la semilla del cambio, y el pueblo entero parecía estar despertando a una nueva realidad. En medio de esta celebración silenciosa, doña Carmen se retiró un momento a su jardín. Allí, entre las rosas y los jazmines, se sentó en el banco de madera que había sido testigo de tantas confidencias y juramentos. Cerró los ojos y dejó que el suave murmullo del viento y el canto lejano de los pájaros le acariciaran el espíritu. En esa intimidad, revivió cada instante del milagro, cada suspiro compartido con el Mustang, y comprendió que la verdadera fuerza reside en la capacidad de amar y de creer en lo extraordinario, aun cuando la lógica intente imponer límites. La mañana se fue transformando en un mediodía luminoso, y el calor del sol parecía abrazar a cada ser con ternura. Los rostros en la plaza se iluminaban con la certeza de que aquello que había sucedido era real, y que la transformación de doña Carmen era el inicio de una nueva era para el pueblo. Los murmullos se convirtieron en risas y en palabras de aliento, y la historia,
contada y recontada, se fue tejiendo en el tejido mismo de la comunidad. En esos momentos de comunión y esperanza, la anciana sintió que sus pasos, aunque lentos y medidos, la llevaban hacia un destino lleno de luz. La magia del encuentro con el Mustang le había enseñado que la vida es un ciclo interminable de comienzos y finales, y que en cada final se esconde la promesa de un nuevo amanecer. La transformación había sido profunda y abarcadora, y el milagro vivido no era solo suyo, sino de todos aquellos que se atrevieran a soñar y a creer en la fuerza del amor.